Pablo Lexuin, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Ritmo. Hola Carlos, un placer estar hoy aquí contigo. No, el gusto es mío poder descubrir tu talento y tu arte musical. Así que vamos a empezar. Me he escuchado el disco 3, 4 veces y empecemos por ahí, por ese último disco, Camino de las Rocas, que toca esa estética más rockera, más alternativa, más folk, un poquito de sonidos latinos también. Entonces vamos a empezar por esos sonidos que trae este discazo. Te felicito, 12 cortes, me parece un viaje sonoro muy envolvente a la hora de sentarme a escucharlo y de ver ese bonito visual. Pablo. Muchas gracias. Bueno, primero gracias por prestarle atención, escucharlo. Me alegra un montón que lo hayas disfrutado. Es un disco que como bien dices, para mí combina desde esa estética atravesada un poco por el sonido de los 70 y del rock setentero, paisajes de rock, de psicodelia, de folk, de pop alternativo. Y es un disco que hice en Buenos Aires y que si bien está atravesado por toda esa estética rock, sí que tiene mucho de la construcción en la que se entiende o yo percibo que se vive el rock en Latinoamérica. Ok, dice que este trabajo es muy fiel a uno mismo. ¿Te ha costado llegar a ese punto, Pablo? Totalmente. En un momento en el que estamos sometidos a esta cantidad de ruido, a las expectativas que tienen que ver con el crecimiento, los números, creo que estamos muy sometidos a mucha distracción y a veces es difícil, o por lo menos en mi caso, viví una etapa en la que me costó mucho entender cuál era mi misión como artista, conmigo mismo, no hacia afuera, sino entender cuál era mi voz, qué era lo que quería contar, por qué sentía, por qué hacía canciones. Entonces tuve que hacer un trabajo de limpieza que dieron pie a esas 12 canciones que forman parte de Camino de las Rocas y en las que de alguna manera para mí hay 3 canciones probablemente dentro del álbum que son como el manifiesto del cual salen los diferentes tentáculos que ocupan el discurso del disco. Y creo que sí, que para mí era muy importante volver a conectarme, volver a entender lo que me apetecía hacer, por eso esa idea que siento que se refleja de ser fiel a uno mismo. Ok, yo dentro del disco 12 cortes, hay 2 colaboraciones. La vida que llevo es más cantautor que hace con Pablo, con ese toque de folk. Y la otra que también me gustó mucho es la que se llama No es igual, que me parece con ese aire como muy indie, como muy pop alternativo. Esas 2 canciones, aparte del focus track que es Camino de las Rocas, son 3 canciones que me volaron la cabeza a la hora de oírlas, el concepto por donde van dirigidas y contadas las historias de estas canciones. Cuéntame de eso. Qué bueno, pues en el caso de Paulo, para mí fue un descubrimiento, estando en Uruguay tocando en un festival, en un encuentro de músicos que se llama el Festival de la Canción de La Serena. Desde hace unos años están yendo un grupo van músicos de México, de Brasil, de Argentina, algún colombiano hemos tenido también allí alguna vez, y dentro de este grupo de brasileños, un día tocando en el escenario de la playa, empecé a escuchar la canción Casca de Ovo de Paulo Novaes, que es la canción original en portugués y de la cual hago en portugués, sí, portugués de Brasil, y de la cual
traduzco o interpreto la vida que llevo. Lo que me pasó a mí con esa canción fue sentir que estaba escuchando una de esas canciones eternas. Y después del concierto yo fui a hablar con Paulo después de su concierto. Al día siguiente Paulo estuvo en el mío, dijo que le había encantado. Casualmente él estaba viajando a Portugal para tocar en Oporto, que es una ciudad muy cerquita de mi ciudad en España, en Vigo. Nos juntamos, fui a verle a Oporto, él se vino a mi ciudad y en esa convivencia en un momento le dije, sería increíble poder traducir al español Casca de Ovo y hacer la vida que llevo. Y él me dijo que para él sería un honor, un placer y ahí la hicimos. Para mí es una canción realmente increíble por la métrica, por el significado, por melódicamente lo que transmite, pero y sobre todo porque es una composición que con elementos de sencillez despliega mucha complejidad por todo lo que pasa dentro de la canción. Entonces lo que hicimos fue llevarlo un poquito a nuestro terreno, sí, porque tiene como toques en nuestra versión, en la versión de Paulo quizás parte más de esa estética un poco más cantautora. En nuestro caso, al tener esa batería más Motown, ese bajo Hofner, ya lo lleva al territorio Camino de las Rocas y creo que convive muy bien con el discurso, como de necesito volver a vivir conforme la vida que llevo, ¿no? Ok. Pablo, tu música tiene mucha sangre latinoamericana. ¿Eso te encontró a ti o tú fuiste a buscar? Fue un proceso. Realmente tengo muchos referentes latinoamericanos. Y es algo que desde... Bueno, hay parte de mi tradición. Yo empecé a tocar como percusionista con músicos cubanos con 15, 16 años. Eso ya me marcó con un poco la energía, la manera en la que se vive. Luego tuve la suerte a través de mi querido y admirado Jorge Drexler de acabar yendo a este festival en Uruguay y de repente abrirme un círculo de personas muy conectadas y que vivían en primera persona la escena de la música uruguaya, de la música argentina. Pasé mucho tiempo en México, entonces ha sido como un proceso de irme empapando e irlo integrando a través de la vida. No ha sido algo intencional, como que desde mi lugar en España me gustaba, sino que ha sido un proceso de viajar, conocer, entender y poco a poco se han ido colando de alguna manera y siento que empapa toda mi música. Ok, tú eres gallego. ¿Cómo dialogan Galicia y Buenos Aires en el sonido o concepto de Camino de las Rocas? Bueno, Galicia se caracteriza por ser una tierra de inmigrantes, de mucha gente que se fue durante muchas décadas concretas como a trabajar, a conocer, a viajar y de hecho es muy normal ir a Buenos Aires o a México o a Uruguay, pasar por el centro gallego. Entonces, primero hay algo que cada vez que estoy allí me siento de alguna manera en casa, tanto por la tradición y por lo que ha pasado como por cómo nos recibís. Que hay una alegría hacia el gallego, se recibe con los brazos muy abiertos. Cuando viajo a Uruguay por primera vez, conozco a Juanito el Cantor en este festival, que es un músico argentino, que cuando le digo de dónde soy, que soy de Vigo, y no sé por qué me dice, mi tío es de Vigo y tenía una pizzería en la ciudad. Y le digo, y entonces él llama a su madre para preguntarle qué pizzería era, y era la pizzería donde yo iba a comer pizza desde que tenía 3 años, todos los viernes. Entonces creo que ese diálogo que ocurre entre la pizza argentina y la pizza que yo me comía es la misma que ocurre entre mi música y lo que ocurre cuando me voy a Buenos Aires y trabajo con una persona de Buenos Aires súper porteña,
con una tradición gallega y que eso lleva pasando durante décadas y se viene repitiendo. Entonces creo que la música es un viaje de ida y vuelta que todo el tiempo está pasando a través de las personas. Y en este caso, cuando yo llego a Argentina ya para hacer Belo Horizonte, ya para hacer mi anterior disco, me encuentro con algo que sónicamente es familiar. Entonces sí que creo que hay muchos ritmos y acentuaciones que se van colando, pero creo que hay un diálogo muy natural porque es lo mismo que ha estado yendo y viniendo durante muchas décadas. Pablo, tú te has ido a la cuna del rock latinoamericano. ¿Qué tiene esa escena independiente de rock argentino a la hora de tu forma de hacer y concebir este nuevo disco? Creo que Buenos Aires, Argentina y podría decirlo de toda Latinoamérica, hay una conversación muy importante todo el tiempo entre la raíz y las músicas modernas. Entonces siento que de alguna manera el rock tiene mucha fuerza porque combina muchos elementos rítmicos del folclore, combina muchos elementos del tipo de textos que aparecían en la música más folclórica, más popular. Entonces, para mí, irme y poder observar en primera persona hace que mis canciones se enriquezcan. Además, el nivel de los músicos en Latinoamérica, podemos hablar de Argentina, pero creo que en toda Latinoamérica el nivel es muy, muy alto. Entonces, para mí es alucinante poder ir y convivir y conocer y participar de sesiones con músicos a los que admiro. Ok, hábleme del video, porque las paredes de ese local están llenas de mucha memoria cultural y deportiva. Ahí está Maradona, hay un montón de postales que parecen como vivas. ¿Buscabas capturar momentos concretos más que una narrativa lineal? A la hora de hacer los vídeos, el planteamiento fue el mismo que teníamos cuando hice el disco, que era conectar con el momento, con el presente y con lo que me estaba pasando. Y lo que decidimos con un grupo de amigos fue salir a las calles de Buenos Aires y grabar las canciones. Hay muchas personas que cuando me preguntan por los vídeos se piensan que son figurantes, que cerramos el bar, pero llegamos a la pizzería y le decimos si podemos grabar el vídeo y tiramos 2 tomas e eso mismo fuimos haciendo. Buscábamos como lugares que tuviesen alma y para mí era importante que cada uno de los vídeos se quedasen como postales de mi vivencia en la ciudad. Entonces, cada vez que vuelvo a visitar Camino de las Rocas o Me Equivoqué o Vaya Bendición, vuelvo a un sitio donde estuve por un momento y estuve cantando una canción y para mí tiene como ese elemento de verdad y sobre todo muestra el lugar donde estuve haciéndolo, que para mí, en este caso, después de haber hecho muchos vídeos y producciones más elaboradas, lo importante era transmitir esa conexión. Ok, Pablo, hablemos de la portada de Camino de las Rocas. Yo encuentro ahí un rostro central que parece estar como pensando, hay un camino. ¿Qué papel juega la mente en ese disco? Y además veo un flujo de varios colores, una portada muy elaborada, muy bien creada, la tipografía. Cuéntame un poquito de eso. Sí, para mí, como toda la parte de diseño, está muy influenciada por la psicodelia, por la estética de los discos de vinilo de los años 70. Y juega un papel súper importante en este disco porque creo que pensar y reflexionar lo que queremos hacer es lo que nos puede dar el eje de diferenciación entre los diferentes artistas. Es un disco muy meditado y en un momento la mente
era la que me estaba impidiendo de alguna manera, o yo sin hacer caso a mi mente y a mi corazón, la que me estaba impidiendo encontrar las canciones, las palabras adecuadas. Por eso la mente en cualquier caso creo que siempre es lo más importante. Hacer caso al corazón, al instinto y tener la capacidad de sacar un poco todo ese ruido al que nos vemos sometidos todo el tiempo y conectarnos con nuestro discurso, buscar qué es la esencia de lo que pensamos. Entonces, todo eso confluye en esa estética y Camino de las Rocas, ese título que salió de esa canción, yo llevo surfeando desde pequeño, desde los 14, 15 años, y mis padres siempre me decían, ten cuidado con las rocas. Además, tenemos la mala costumbre de surfear en fondo roca, y para mí la música, hay un paralelismo con eso. La música es muy bonita y te da mucho placer, te lleva a vivir situaciones increíbles que la vives a través de las canciones, pero también es muy delicado y puedes acabar muy cerca de las rocas y en peligro, habiendo simplemente intentado hacer algo que te hacía ser feliz. Entonces, para mí, ese significado está todo el tiempo presente en el disco y también lo tengo muy integrado en mi día a día de, oye, estoy haciendo música, esta situación me gusta o no me gusta. Entonces, si tengo las rocas demasiado cerca, trato de alejarme e ir un poquito más a donde está la ola. Ok. Oye, se viene concierto el 7 de mayo en la Sala Now. ¿Cómo te imaginas? ¿O cuál será el proceso de llevarlo al directo? Pues venimos ya este va a ser creo que el 10º concierto de la gira. La verdad que estamos en un momento en el que disfrutamos mucho de tocar las canciones en directo. Hemos probado el show y primero nos hace disfrutar mucho a nosotros encima del escenario, lo cual nos hace conseguir hacer que la gente disfrute también. Así que lo que tengo ganas es de venir a Barcelona, que hace mucho tiempo que no toco, que esto se cuente y se comunique a la más gente posible para que vengan a la sala a disfrutar de un conjunto de canciones que creo que les van a gustar mucho y van a poder disfrutar. Es un show muy enérgico. Ok, ¿y cómo estás de la mano? De la mano estoy recuperado ya. Bueno, 97%. Todavía no puedo volver a hacer surf, pero de hecho la semana pasada tenía como mi prueba para ver si podía volver y creo que voy a esperar a después del concierto de la Now para no meterme en líos antes de ese concierto. Sí, fue muy curioso tu video buscando un guitarrista hacia última hora para ese concierto de Madrid. ¿Al final apareció alguien o...? Sí, y ¿sí? Fue una experiencia muy bonita que me gustaría replicar porque lo que pasa es que lleva un tiempo y hay que hacerlo con un buen plan para que salga bien, pero me parece muy interesante visitar ciudades y conectarme con músicos de la ciudad. Me gustaría, en un momento quería hacerlo para Barcelona y en este caso tocó 7 canciones que son las que yo tocaba con la guitarra, pero me gustaría poder empezar a invitar a músicos de las ciudades a que se estuviesen a tocar 1 o 2 canciones con nosotros. Tenemos que dar una vuelta, pero hay algo de la idea de generar comunidad y de hacer participar a gente que le supone una oportunidad o que le apetece participar de eso y que el concierto sea menos hermético, que esté abierto al lugar donde llegamos y que tenga también como esa cosa de adrenalina y de estímulo. Ok, Pablo, pues es un gustazo poder charlar contigo. Tercer disco, ¿no? ¿Ya? Tercer disco. Siento que el siguiente. Siento que estás en un momento, no sé, de madurez artística muy interesante, ¿no? Sí. Y además, especialmente con esa conexión tan emocional entre Galicia, Argentina, me parece que estás en un buen punto artístico y haciendo música que alejada, ¿no?, de lo mainstream, que es lo que todo el mundo suele oír. Sí, totalmente. Yo siento que
que estoy en un momento en el que creo que estoy más cerca del niño al que le daba exactamente igual todo lo que pensasen los demás. Estoy tratando de en mi día a día hacer el esfuerzo sobre todo de escuchar, hacer música. Es una decisión que solamente una persona que no tiene miedo, es un poco descerebrada, que no tiene miedo. Es una decisión que si la analizas desde cauces objetivos es bastante desequilibrada. Entonces, cuando haces eso, creo que lo más importante es preservar ese instinto que te llevó a hacerlo, ese amor por las canciones, esa conexión con quien tú eres. Entonces mi trabajo en los últimos años está con no perder ese eje. Y ahora estoy trabajando en un disco nuevo con Íñigo, de una banda que se llama Los Estanques, que sigue hacia esa línea de rock, de Camino de las Rocas, y desarrolla ese concepto. Así que estoy muy contento, muy contento, con muchas ganas de tocar y con muchas ganas de seguir lanzando música. Espero poder estar el día 7 de mayo en la Sala Now y presenciar. Estás invitadísimo. Oye, ya para cerrar, ¿qué bebes tú? ¿Qué influencias a la hora de componer escuchas? ¿Qué referentes así rockeros? Pues mis referentes, tengo muchos referentes de épocas muy distintas, porque como siempre he sido un apasionado de la música, y he tenido épocas muy distintas, porque he tenido desde la época en la que he escuchado hip hop old school, desde Cypress Hill a Wu-Tang Clan, no sé, a clásicos de Fugees o los Beastie Boys, a mi época Snoop Dogg lo he escuchado menos, a toda la parte del rock más 70s con bandas como T-Rex, Dr. Feelgood, Los Faces, por supuesto Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, como esa escuela de rock que lo empecé a escuchar por unos vinilos de un bar que tenía mi tío en los años 80 que cayeron en mi casa. He tenido mi época en las que escuchaba heavy metal con bandas, yo qué sé, he escuchado desde Slipknot a Manowar. Todo esto que escuchaba lo escuchaba de manera obsesiva. A épocas en las que escuchaba mucho blues, porque mi profesor de conservatorio era un guitarrista de blues increíble. Entonces, o la época en la que he escuchado Nirvana hasta desfallecer y Bob Marley con devoción absoluta. Luego he escuchado mucha música, no sé, como referentes latinoamericanos, como, bueno, mucha música de canción como la de Drexler, Kevin Johansen, Café Tacuba, los fabulosos Cadillacs, no sé, mucho. Gabriel Ríos es un músico que me apasiona, que es un músico que estuvo afincado mucho tiempo en Bélgica, pero de origen puertorriqueño. Y últimamente me estoy conectando mucho con la nueva escena que hay en el rock en España. Creo que hay bandas increíbles, como pueden ser Verafauna en Sevilla o Juventud en Sevilla, que es una banda que recomiendo. Estuve el otro día viéndoles en concierto y son alucinantes. O Los Estanques, que es la banda de Íñigo, con quien estoy trabajando mi nuevo álbum. Así que estoy todo el tiempo como abierto a escuchar. Me interesa gente que está haciendo cosas distintas y nuevas. Ok, estupendo. Y en Medellín, Colombia, ¿qué hiciste? ¿Conciertos o grabaste o cómo fue esa experiencia por allí? Pues estuve tocando hace unos años en el Teatro Pablo Tobón, si no me equivoco. Pablo Tobón está en el centro de Medellín, correcto. En el centro de Medellín. Sí. Estuvimos dentro de un festival, de un encuentro de músicos que se llamaba Circular, y fuimos a hacer un showcase con programadores de festivales. Okay. Pasé unos días en Bogotá haciendo promoción del anterior disco, y luego fuimos a presentar el show a Medellín. Lo poquito
que he estado en Colombia, me parece un país increíble, con una música increíble. Tuvimos también la suerte de ver la música, parte de música de la costa, de tambores. El vallenato, la cumbia, el Sí, afro. el afro. Sobre todo esos días vimos mucho del afro. Sí. Y tengo muchas ganas de volver. Sé que tenéis unos festivales increíbles, así que espero que pronto podamos estar presentando este y próximos discos allí. Ok, Pablo, pues muchas gracias por este ratito y espero que el 7 reviente la sala y vaya muchísima gente, porque de verdad que yo escuché este disco y escuché el anterior también, que se llama Belo Horizonte, y me pareció un viaje sonoro muy bien elaborado. Así que felicidades. Muchas gracias, Carlos. Y el 7 nos vemos ahí, en la sala. Ahí nos vemos. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias. Un abrazo y muchos éxitos. Chao, igualmente. Soy Pablo Lesuit para A Tu Ritmo. Nos vemos pronto. Pero en la playa descalzo y camino de las rocas. ATR Music, A Tu Ritmo Televisión. Seguro te gustará. ¿Te lo vas a perder?